¿Sabías que el paisaje que vemos cada día, las montañas, los valles, incluso las llanuras donde se asientan las ciudades, dependen del tipo de roca que hay bajo nuestros pies? La litología, es decir, la naturaleza de esa roca, determina no solo la forma del relieve, sino también la de los paisajes que lo acompañan. Hoy vamos a recorrer la geografía española desde su cimiento, es decir, vamos a descubrir cómo la historia geológica de la península y también la de las islas ha modelado un territorio tan diverso y único. Vamos a comenzar por las tierras más antiguas, esas que guardan la memoria del relieve primitivo. La Iberia silícea está formada por rocas duras y resistentes, como por ejemplo los granitos y las pizarras, que constituyen el basamento paleozoico de la península. Estos materiales son muy antiguos, de hecho son los que se originaron durante las eras precámbrica y primaria, cuando los macizos hercinianos se elevaron y se consolidaron como la base más firme del territorio español. Estas rocas rígidas y fracturadas se han mantenido como estos testigos de la historia geológica más remota, o sea, más antigua de nuestro país. Los encontramos sobre todo en la zona del oeste peninsular, desde Galicia hasta Sierra Morena, y forman relieves muy característicos, como puede ser el macizo galaico leonés, los montes de León, el sistema central y también los montes de Toledo. Aunque también va a aparecer de forma o en zonas puntuales en la cordillera Cantábrica, en Sierra Morena, el Pirineo axial o incluso en Sierra Nevada. Como hemos dicho, son las rocas más antiguas de España y precisamente va a ser la raíz sobre la que se ha ido construyendo todo el relieve posterior. Y de hecho, si la composición de las rocas es antigua, su modelado también nos va a hablar de su evolución con el paso del tiempo. En las zonas más altas de la Iberia silícea, el hielo ha dejado su huella. Las temperaturas bajas provocaron fracturas y aristas y también paredes verticales, que con el tiempo pues, se desmontaron y formaron los canchales, que son esas acumulaciones de bloques y cascotes al pie de las montañas. En cambio, en las zonas más bajas, el granito se transforma lentamente y todo esto por la acción tanto del viento como de la lluvia. El resultado son paisajes más ondulados y redondeados, donde vamos a destacar formas tan reconocibles como las bolas graníticas, los tor o los berrocales, que son auténticos laberintos de piedra que se han ido modelando por siglos de meteorización. Y justamente allí donde estos macizos antiguos fueron desgastados por la erosión, va a aparecer un tipo de relieve muy característico, el relieve apalachense. ¿Cómo lo podemos distinguir? Pues por sus crestas paralelas y sus valles alargados. Es un paisaje de pliegues antiguos que podemos observar en lugares como los Montes de Toledo y también en Sierra Morena. Y vamos a dejar estas rocas tan duras para adentrarnos en las que se disuelven con el agua. La Iberia caliza está formada por rocas sedimentarias que se depositaron durante el Mesozoico, cuando una buena parte de la península estaba cubierta por mares cálidos y también poco profundos. A medida que avanza el tiempo, o sea más tarde durante la orogenia alpina, en la era terciaria, esos materiales fueron plegados y elevados y de esta forma dieron lugar a las montañas calizas que vemos hoy. Estas rocas son más jóvenes y también más moldeables que las silíceas. Por eso los relieves calizos representan formas más variadas y también más espectaculares. Si lo observásemos en un mapa, la Iberia caliza dibuja una gran S que recorre todo el país, desde los Prepirineos y los Montes Vascos, desciende por el sistema ibérico y se extiende hacia la cordillera costero-catalana y finalmente llega hasta la subbética andaluza. Y aquí tenemos un gran protagonista porque son zonas donde la acción del agua ha hecho que se disuelva lentamente la roca caliza. Y claro, esto esculpe cuevas, dolinas, cañones que van a formar algunos de los paisajes más espectaculares y sorprendentes de España. Y es precisamente esta acción del agua la que nos va a llevar al siguiente tipo de modelado. El modelado kárstico va a aparecer cuando el agua disuelve lentamente la roca caliza. Esto va a provocar que transforme la superficie y el subsuelo en laberintos de piedra. Cada forma va a tener su propio carácter y claro, también su propia forma para nacer. Los lenares son esos surcos profundos y paralelos que aparecen en las vertientes calizas. Se forman cuando el agua de la lluvia, que es ligeramente ácida, pues va disolviendo la superficie de la roca y la va cortando, como si fueran grietas abiertas
con un cincel. También tenemos las gargantas o cañones, que surgen cuando los ríos aprovechan esas fisuras y excavan valles que cada vez son más hondos y también más escarpados, hasta formar desfiladeros impresionantes como los del río Lobos o los del Ebro. Los poljes, en cambio, son grandes valles planos, cerrados y con un drenaje difícil. ¿Qué ocurre? Que cuando llueve se llenan de agua y parecen lagunas temporales, pero al secarse dejan una llanura muy fértil rodeada de montañas calizas. También nos encontramos con las dolinas o torcas, que son cavidades en forma de embudo. En ellas el agua se filtra por las grietas del suelo, disuelve la roca y va creando pequeños hundimientos que con el tiempo pueden unirse formando auténticos hoyos o simas. Ya en el subsuelo aparecen las cuevas y grutas, donde el agua gotea lentamente y claro, deposita minerales que dan lugar a las estalactitas que cuelgan del techo o las estalagmitas, que son las que crecen desde el suelo. Cuando estalactitas y estalagmitas se unen, dan lugar a una columna de piedra que parece estar esculpida por la naturaleza. Y por último, llegamos a las simas, que son pozos naturales y verticales que conectan con esas galerías subterráneas. Podemos decir que son las puertas hacia el interior del mundo kárstico, lugares profundos y también misteriosos donde el agua sigue su viaje invisible. En conjunto podríamos decir que el relieve kárstico es una de las expresiones más bellas de la geología. Da lugar a paisajes donde el agua actúa como si fuese una arquitecta silenciosa, modelando pacíficamente cada forma a lo largo de miles de años. Pero eso sí, no todas las formas calizas se deben a la disolución. Hay algunas que provienen del plegamiento de la corteza terrestre. El relieve jurásico es típico de las cordilleras alpinas, que fueron formadas sobre terrenos calizos. Se caracteriza por la alternancia de anticiclinales y sinclinales, es decir, una sucesión de pliegues que levantan y hunden la corteza terrestre como si fuera una gran alfombra arrugada. Los anticlinales son pliegues convexos que se elevan hacia arriba formando crestas o montañas. En cambio, tenemos también los sinclinales, que son pliegues cóncavos. ¿Qué ocurre? Que se hunden hacia abajo y de esta forma originan valles o depresiones. Esta disposición va a dar lugar a un relieve ondulado donde las montañas y los valles se van alternando de una manera rítmica y regular. ¿Dónde podemos verlo? Pues en los Pirineos, el sistema ibérico y también en las cordilleras béticas, donde precisamente los empujes de las placas durante la orogenia alpina comprimieron los materiales mesozoicos y los elevaron hasta formar esas grandes estructuras plegadas. El resultado de todo esto es un paisaje de pliegues jóvenes, muy dinámico, que refleja precisamente la fuerza interna de la Tierra y su capacidad constante para ir transformando la superficie. Pasemos ahora a un territorio más blando, donde la erosión es la protagonista. La Iberia arcillosa es el territorio de los materiales blandos, aquellos que se dejan modelar con facilidad tanto por el agua como por el viento. Está formada por arcillas, margas, yesos, areniscas y calizas poco compactas, que son rocas sedimentarias que se depositaron al final del terciario y también durante el cuaternario. Estos materiales se fueron acumulando en las grandes depresiones como son la del Ebro y el Guadalquivir y también en las cuencas interiores, por ejemplo mencionamos la del Duero, Tajo y Guadiana. Pero no nos podemos olvidar también de las ollas intrabéticas como las de Guadix y Baza. A lo largo de las costas mediterráneas se extienden además las llamadas llanuras litorales, que conservan este mismo carácter arcilloso y suave. El resultado son las tierras bajas de la península, o sea, paisajes horizontales, amplios y abiertos, donde la erosión no actúa rompiendo, sino que va desgastando lentamente. Entonces aquí vemos que las formas se redondean, los relieves se suavizan y que también el color terroso de la arcilla es el que domina en el horizonte. Pero dentro de esta aparente uniformidad, la erosión ha esculpido formas muy variadas. En la Iberia arcillosa predominan los paisajes horizontales, amplios y tranquilos. Las llanuras y campiñas agrícolas se extienden hasta donde nos llega a alcanzar la vista. Aquí nos encontramos que los materiales duros y blandos se van alternando. Y claro, esta combinación hace que la erosión diferencial modele el terreno. Los materiales blandos, como las arcillas o las margas, se desgastan más rápidamente y claro, por otra parte tenemos esas capas más duras, como las calizas o areniscas, que resisten mucho mejor.
Así es como se forman las mesas o páramos, que son esas superficies planas y elevadas que sobresalen del paisaje y están protegidas por una capa superior y más resistente. Con el paso del tiempo, el agua y el viento van fragmentando estas plataformas. ¿Y qué ocurre? Que dejan ver restos aislados, que son lo que llamamos Con el paso del tiempo, el agua y el viento van fragmentando estas plataformas. Y claro, ¿qué ocurre? Que van dejando restos aislados, que es lo que llamamos cerros testigos. Son, podríamos decir, como páginas sueltas que nos vamos encontrando de este antiguo relieve, es decir, testigos silenciosos del paisaje que una vez fue continuo. Y claro, si los estratos se inclinan, el relieve cambia su forma y su ritmo. Cuando los estratos del terreno no están dispuestos de forma horizontal, sino que están inclinados, el paisaje adopta una forma muy característica, las cuestas. Son relieves suaves, con un dorso largo y tendido y también un frente abrupto, que nos dejan ver, como en un corte geológico, la estructura interna de la Tierra. Es como si el paisaje nos enseñara capa a capa cómo está construido. En cambio, cuando los materiales son más blandos y la vegetación es escasa, la erosión actúa con fuerza, esculpiendo cárcavas o badlands. Estos son terrenos rotos que están llenos de surcos profundos y laderas desnudas, donde el agua ha ido dibujando un auténtico laberinto de formas. Un ejemplo espectacular nos lo encontramos en la hoya de Guadix y Baza, que es un paisaje casi lunar, donde la arcilla y el tiempo se han convertido en los grandes escultores de este paisaje. Pero eso sí, incluso en estas tierras blandas, la tectónica también ha dejado su huella. El relieve arcilloso puede presentar formas plegadas dependiendo de la dureza y la edad de los materiales. Por un lado tenemos el relieve apalachense, que es típico de antiguas cordilleras paleozoicas rejuvenecidas, muestra crestas paralelas y también valles longitudinales, como por ejemplo en el occidente de la cordillera cantábrica, los Montes de Toledo o Sierra Morena. Y por otra parte tenemos el relieve jurásico, que es más joven, conserva mejor sus pliegues en cordilleras terciarias, como por ejemplo el sistema ibérico, los Pirineos o las Béticas. Ambos nos revelan cómo el tiempo y la geología van dialogando para esculpir el paisaje. Y por último, tenemos que viajar más allá de la península. Recordemos que cuando hablamos de España no nos limitamos al territorio peninsular, sino que también tenemos nuestros grupos de islas. En las Islas Baleares, la historia geológica continúa las de las cordilleras béticas. Entonces, claro, en ella lo que predominan son las rocas calizas que forman acantilados, sierras y relieves abruptos frente al mar. Solo es Menorca la que rompe esta norma, mostrando una base silícea que revela un pasado distinto al del resto del archipiélago. Pero eso sí, llegamos a las Canarias y esta nos cuenta una historia completamente distinta. Surgieron en la era terciaria y no por plegamiento, sino por emisiones volcánicas que brotaron desde el fondo oceánico durante la orogenia alpina. Sus paisajes, calderas, conos, cráteres, pitones y los característicos malpaíses son la huella visible de este origen ardiente, donde podemos afirmar que la Tierra a día de hoy todavía respira ese fuego. Cada isla es un capítulo distinto de la geología española, pero todas comparten una misma enseñanza, que el relieve es el resultado visible de millones de años de cambios invisibles. Y después de recorrer montañas, mesetas y llanuras, nos toca mirar hacia el horizonte. Allí donde la tierra se encuentra con el mar, el paisaje vuelve a cambiar. Las costas españolas, moldeadas por el viento, las olas y los ríos, nos muestran un relieve en constante transformación. En la próxima sesión exploraremos estos paisajes litorales donde la geología, el mar y el clima se combinan para dar forma a algunos de los escenarios más bellos y más dinámicos de nuestro país.